Noticias 7 AM presenta La Entrevista. Ya son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7 con 49. En la línea telefónica, el coordinador de la licenciatura en comunicación en la Ibero Tijuana, el maestro Juan Manuel Ábalos González. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, David. Un gusto escucharte y mando un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hablar de cómo van con el proyecto de incidencia Juventudes, Narrativas e Imaginarios Fronterizos de Tijuana, de la Ibero Tijuana, por supuesto. Pues vamos por el principio, aunque ya hemos platicado un poquito del tema. Yo creo que vale mucho la pena contextualizar y detallar de qué se trata, maestro, en qué consiste esta investigación con incidencia que realizan en la Ibero Tijuana. Mira, este es un proyecto, como bien dices, que lo hemos estado trabajando ya desde hace unos semestres. Se enmarca en esta intención que tiene la Ibero de combinar, por un lado, la generación de conocimiento, que es como entendemos la investigación, y por otro lado, con la docencia, ¿no? Esto también estableciendo vinculaciones estratégicas. De tal manera que el tipo de investigación que queremos generar en la Ibero es la que, de alguna manera, se hace cargo de la repercusión que tiene la propia investigación con la comunidad, ¿no? Es decir, apostamos por generar investigación que de alguna manera abone al cambio social, abone a la transformación. Esta es, digamos, la plataforma en donde se ubica un proyecto como este, el de Juventudes Narrativas e Imaginarios Fronterizos. Si te pido que seamos más específicos en cuanto a, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que persiguen con este proyecto? Para quienes nos ven y nos escuchan, ¿cómo se los podríamos explicar? Perfecto, mira, este es un proyecto que nace desde la licenciatura en comunicación y que tiene colaboración de nuestra área de laboratorios y talleres, específicamente la parte de laboratorios para cuestión audiovisual. Este es un proyecto que nace con la intención de conocer cómo es que jóvenes de colonias populares de la ciudad experimentan desde su vida cotidiana los elementos de frontera que caracterizan a esta ciudad. Por un lado, sabemos que las narrativas dominantes que nos explican cómo es que las juventudes en este contexto fronterizo experimentan su vida cotidiana, tienen, digamos, lugar para las experiencias transfronterizas, ¿no? Pensamos en esos jóvenes que cruzan la frontera, en esos jóvenes que estudian en Estados Unidos, que viven acá, que cruzan a trabajar, que conocen, que dominan los códigos culturales de ambas culturas. Y nosotros identificamos que había algo interesante para indagar en estos espacios que más o menos están marcados por ciertos procesos de desigualdad, de cierta precarización o por lo menos de cierto distanciamiento, ¿no?, de las lógicas, de las dinámicas de estas colonias respecto a ese muro, respecto a esa frontera. Por eso nos interesamos en ir a trabajar con estos jóvenes en estas colonias. Destaco la colonia Camino Verde, también la colonia Xicotencas Leiva, que fueron y las Cárdenas, que fueron las tres colonias en donde realizamos talleres de producción de narrativas digitales. Nuestra intención era que los jóvenes aprendan a elaborar historias en soporte audiovisual y que a partir de esas historias den cuenta de su propia experiencia fronteriza. Entonces nos abocamos en el proyecto a establecer relaciones estratégicas con Casa de las Ideas en Camino Verde o con el programa Jóvenes Constructores, que también se encuentra en Camino Verde, y de ahí entonces planeamos 3 talleres, ¿no? Talleres en donde participaron alrededor de 48 jóvenes. Fueron al principio por la pandemia, hablamos de talleres en modalidad de línea y después tuvimos la posibilidad de tener un taller híbrido, ¿no?, que combinó presencialidad con trabajo en línea, y a final de cuentas logramos resolver, o más bien los jóvenes lograron resolver 21 videos que dan cuenta de su experiencia fronteriza. Oye, maestro, esto me da la idea de que permite acabar de repente con estereotipos, con clichés, con ideas arraigadas, o que a lo mejor fueron verdad en algún momento, pero como en todo el mundo, pues el dinamismo de la vida hace que cambiemos, porque si bien quiero pensar, pero tú me corregirás o me ahondarás en ello. Si bien el punto de coincidencia es que vivimos en una región fronteriza, ni todos los jóvenes tienen vida transfronteriza, ni todos los jóvenes se quieren ir a vivir a otro país y tienen imaginarios, ideas y proyectos de vida muy distintos. Sí, tienes razón.
digamos que las poblaciones en los territorios vivimos de manera distinta, ¿verdad? Nuestras experiencias, desarrollamos de manera distinta nuestros proyectos de vida y sin embargo hay cosas que sí, digamos, serán compartidas, ¿verdad? Por la propia experiencia que se vive. En este caso, estas juventudes, digamos, tampoco se trata de que sean completamente ajenas a la dinámica fronteriza, pero aquí hablamos de los recursos que tienen a su disposición para poder tener una experiencia que les acerque a esta dinámica de frontera, ¿no? Nosotros, mira, encontramos una idea muy fuerte, era esta idea que refiere a la frontera como algo que está en el fondo de la vida de estos jóvenes, como una frontera que está ahí, están conscientes que existe, tienen ideas sobre la frontera, que precisamente eso es la posibilidad que nos da pensar los imaginarios, ¿verdad? Las personas experimentamos las cosas y no necesariamente tenemos acceso a ellas. Son los acuerdos sociales que están ahí, ¿no? Que están presentes en las mentes de las personas. Estos jóvenes identifican la frontera como un fondo, como el telón de fondo de su vida. En algunos casos, fíjate que la frontera establece ciertos límites, ¿no? Para sus experiencias. Encontramos en un primer grupo de videos una narrativa muy fuerte sobre la experiencia de migración interna que han vivido sus propias familias, ¿no? Y a esta experiencia de migración con estos jóvenes está asociada la idea del sueño americano, que es un poco lo que te referías hace un momento, ¿no? Por otro lado, tenemos otro grupo de videos que nos permiten identificar una serie de experiencia de vida transfronteriza, pero que está, digamos, atropellada por ciertos aspectos negativos, ¿no? Como el hecho de tener experiencias un poco traumáticas al momento del cruce, perder la visa que te permite cruzar, es decir, esta serie de cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con las condiciones que tienen o que tienen los jóvenes para poder cruzar. Entonces, ahí también encontramos como ciertas experiencias no muy alentadoras. Y por otro lado, tenemos un tercer grupo de videos en donde nosotros podemos identificar que los jóvenes utilizan la idea de frontera como un pretexto para poder explicar esas problemáticas que les rodean en sus contextos inmediatos, ¿no? Estos son, digamos, hasta ahora lo que podemos decir respecto a este análisis preliminar que nos encontramos realizando, precisamente porque estamos cerrando el proyecto, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, que en qué punto van y qué viene respecto a este proyecto para pues, los próximos meses. Mira, ahora estamos con un cierre, digamos que en términos administrativos al interior de nuestra universidad, y hablo también del Campus Ibero Ciudad de México. Habrá que entregar un reporte. Nosotros vamos a continuar el ejercicio de análisis para buscar más profundidad, pero entramos en una fase que nos parece a nosotros que es determinante y que tiene que ver con lo que te decía al inicio, ¿no? De cómo logramos que la investigación permee, incida con las comunidades. Vamos a abrir un espacio de trabajo junto con los jóvenes que participaron en estos talleres que te menciono, que son las autoras de los videos, y junto con ellos vamos a planificar espacios para divulgación de estas narrativas. Nuestra intención es, por un lado, establecer un micrositio en la página de la Ibero para poder colgar los videos y que se conozca, digamos, los resultados del proyecto, pero por otro lado queremos establecer algunas dinámicas de presentación en las colonias, ¿no? Evidentemente estamos a la espera de tener condiciones favorables, ¿no?, por la contingencia, pero estamos en esa fase, ¿no?, en donde se abre entonces el espacio, la narrativa, para que se conozca por parte de la población y principalmente por parte de las comunidades. A futuro esperaríamos que la Ibero pudiera adoptar, esa es la intención de la licenciatura en comunicación, que podamos adoptar este proyecto, que se quede con nosotros, ¿no? Es nuestro, pero para poderlo replicar, me refiero, ¿no? Y explorar estos ejercicios en otras colonias, con otras juventudes. Enhorabuena por el proyecto, maestro. Estaremos muy atentos a los siguientes pasos cuando ya estén estas plataformas de divulgación disponibles. Te pediré que nos las compartas. Y finalmente, pues en el minutito que nos queda, que nos platiques un poquito, creo que también vale la pena poner sobre la mesa, como estudiosos de la comunicación, como académicos de la comunicación, la importancia de este tipo de proyectos para la formación de quienes llegan, por ejemplo, a la Ibero a estudiar una licenciatura en comunicación. No, bueno, pues nosotros le vemos ventajas que son como muy importantes y determinantes en el proceso formativo de nuestros estudiantes. Por un lado, porque les involucramos en las fases de trabajo, tanto en el diseño
como en el propio trabajo de campo, ¿no?, que está implicado en el desarrollo de este proyecto. Por otro lado, confiamos en que este tipo de experiencias que son significativas les acercan elementos, ¿no?, para fortalecer su proceso formativo en el aula. Y para quienes tienen, digamos, este perfil para producción audiovisual, que es uno de los ejes importantes de nuestro plan de estudios, tienen la posibilidad de aplicar, digamos, los conocimientos y las habilidades en este terreno, pero sobre todo asociado a una experiencia concreta de trabajo con una comunidad. Entonces, allí digamos que hay un proceso de guía, de trabajo, en un sentido muy horizontal con las jóvenes, y eso me parece que enriquece de manera importante el propio ejercicio profesional que podrán realizar en un futuro, ¿no? Claro. Maestro, te agradezco enormemente este tiempo. Si nos permite, seguiremos en contacto. Mientras tanto, te agradezco enormemente. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ti, David, por la invitación, y yo encantado de regresar cuando tengamos de nuevo la oportunidad. Que tengas buen día. Gracias. Es el maestro Juan Manuel Ábalos González, el coordinador de la licenciatura en comunicación en la Ibero Tijuana, hablándonos de los avances en el proyecto de incidencia que realizan denominado Juventudes Narrativas e Imaginarios Fronterizos de Tijuana, ahí en la Ibero Tijuana. 8 en punto, pausa y volvemos con más. Quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM.